Hola, hoy me gustaría compartir contigo una técnica de la programación neurolingüística que te puede servir para tomar conciencia de tu comunicación en el mismo momento en el que estás comunicando, lo que te va a permitir reajustar esa manera en la que te comunicas para conseguir los objetivos que te has propuesto, ya sea hablando en público o comunicando ante la cámara. Esta técnica, o mejor dicho, este enfoque, recibe el nombre de las posiciones perceptuales. Para entenderlo, para que lo comprendas un poquito mejor, creo que en primer lugar tendría que explicarte los dos estados en los que las personas podemos encontrarnos a lo largo de nuestra vida. Los estados son el estado asociado y el estado disociado. El estado asociado es ese en el que estamos plenamente identificados con nuestro ego, es decir, con esa vocecilla que tenemos casi permanentemente en nuestra cabeza y que nos dice esto me gusta, esto no me gusta, esto está bien, esto está mal, esto quiero ir por aquí o no quiero ir por allí. Es decir, es lo que etiqueta, lo que juzga el mundo. Estar asociado no significa estar presente con los 5 sentidos puestos en el aquí y ahora, que sería lo ideal, sino más bien estar identificados con ese ego, que está basado en creencias y en emociones prefijadas que vienen del pasado y a través de las cuales juzgamos el mundo y lo etiquetamos, lo que, claro, nos impide ver la realidad presente con mayor claridad, con mayor neutralidad. Este sería el estado asociado. El estado disociado, por el contrario, es el estado en el que nos separamos de lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando y vemos esas emociones o creencias o pensamientos desde la distancia, sin juzgarlos, sin pensar están bien, están mal o me gustan o no me gustan. No, simplemente son emociones y son pensamientos que existen y ya está, y los vemos con neutralidad, como una película que se está desarrollando delante de nuestros ojos. Ese sería el estado disociado, en el que no nos implicamos para nada con nuestras emociones o con nuestros pensamientos o con las creencias del momento. Con lo cual, claro, tenemos acceso a una visión del mundo, del estado presente, muchísimo más clara, muchísimo más genuina, porque lo estamos viendo desarrollarse delante de nosotros. Una vez explicados el estado asociado y el estado disociado, podemos pasar a comprender las 3 posiciones perceptuales o perceptivas de la programación neurolingüística. La primera posición perceptual es esa en la que estás totalmente asociado al ego, a ti mismo en la situación que estás viviendo, ya sea hablando en público, ya sea hablando ante la cámara o en cualquier momento de tu vida normal. Normalmente, como te digo, las personas estamos muy asociadas, estamos muy en primera posición, sintiendo, experimentando desde nuestro ego, desde lo que pensamos que es el mundo, desde lo que creemos que tendría que ser o que no tendría que ser, desde lo que pensamos que el resto de personas tendrían que hacer, ¿no?, para acoplarse a nuestra visión del mundo. Lo que sucede cuando nos movemos desde esta posición, hablando en público o hablando ante la cámara, es que sí, estamos sintiendo mucho y estamos experimentando con muchísima intensidad nuestras emociones y nuestros pensamientos, pero eso puede ser, en algunos casos, un impedimento para ver la situación desde una perspectiva de creación de soluciones y de posibilidades. Imagínate que tú eres una persona que ya has desarrollado mucha confianza en ti mismo como comunicador. Bueno, en ese caso estaría genial que antes de salir a hablar en público o de ponerte ante la cámara, te asociaras, te pusieras en primera posición para poder sentir ese estado de confianza que te permita luego salir con mucha más fuerza y más empuje al escenario. Lo que sucede, por el contrario, si todavía tú eres o no has desarrollado lo suficiente esa confianza en ti mismo como comunicador y todavía te mantienes en una sensación de desconfianza, pues salir al escenario o salir ante la cámara asociado a esa emoción de desconfianza no te va a servir para dar lo mejor de ti mismo, ¿no? Entonces, la primera posición es útil o deja de ser útil dependiendo de cuáles sean tus emociones y cuáles sean tus pensamientos. En la segunda posición perceptual ya nos salimos de la primera posición, nos salimos mentalmente, imaginariamente de nosotros mismos y nos ponemos en los ojos de las personas que nos están viendo o que nos están escuchando o que nos verán en el caso del vídeo. Esta posición ya es un poquito más disociada, ya no estamos solo en nosotros mismos como emisores, sino que empezamos a vernos a nosotros mismos desde fuera, desde los ojos de los receptores.
¿Cuál es el resultado de ponernos en la segunda posición? Bueno, pues que tenemos mucho más acceso a mucha más información. Si solo estamos en nosotros mismos, solo podemos entender qué sentimos, qué pensamos y qué creemos nosotros. En cambio, si nos vamos a los zapatos de nuestro público, podemos entender cómo se está desarrollando la interacción entre emisor y receptor, cómo lo que transmitimos y lo que decimos está influyendo en ellos, está provocando cambios o pensamientos o sentimientos en nuestro público. Con lo cual, claro, tener esta perspectiva de entender qué es lo que sucede en ellos y de entender cómo ellos nos están viendo nos permite, si es nuestro interés, reajustar nuestra comunicación para enfocarla al objetivo que nos habíamos propuesto, porque puede que si estamos mucho en primera posición acabemos perdiendo de vista el objetivo, ya que nos dejamos llevar por emociones, por pensamientos y por creencias que nos sobrevienen en el momento. Así que esta sería la segunda posición, una que es un poquito más disociada que la primera. Finalmente, la tercera posición sería aquella en la que nos disociamos completamente de nosotros mismos y también del público, es decir, nos vamos a una posición de observador externo, como si fuera una especie de observador omnisciente que ve la situación desde fuera, desde arriba o desde un ladito de la sala, por ejemplo, y que no se implica, no se involucra en esa situación comunicativa. El emisor, en la primera posición, está involucrado porque emite una información, el receptor está involucrado porque recibe la información y en ciertas situaciones puede transmitirla también, por ejemplo, haciendo una pregunta. En cambio, en tercera posición, el observador externo no se implica, no participa de la interacción comunicativa, con lo cual tiene también mucho más acceso a observar esa situación desde fuera de una manera neutral, objetiva y siendo muy consciente de qué tipo de juegos de influencias y de interacciones se están dando entre ti, que eres el emisor, eres la persona que transmite, y entre tu público, que es la persona que está recibiendo tu mensaje. Esto enriquece muchísimo tu manera de comunicar, porque en cierto momento puedes salirte a la tercera posición, ver cómo está desarrollándose toda esta situación comunicativa, verla contextualizada. Y una vez has obtenido esa información externa, neutral, vuelves a la primera posición con esa información integrada y empiezas a reajustar de nuevo tu comunicación para que se ajuste a tus objetivos que te habías marcado y que quizás has podido perder de vista después de mucho tiempo en primera posición. Imagínate que tienes que dar una charla para 10 personas. Si estás siempre en primera posición, si estás completamente asociado, te vas a perder toda la información verbal y no verbal que te está dando tu público y que te puede servir para desarrollar un mensaje y un tipo de comunicación más acorde a lo que ellos necesitan en ese momento. En cambio, si estás en segunda posición, vas a estar intentando permanentemente complacer las necesidades y los objetivos de tu público y te vas a olvidar de ti mismo, con lo cual tampoco es conveniente. Y si estás siempre en tercera posición, completamente disociado, te vas a perder la experiencia de aprendizaje y de retroalimentación con tu público que esta situación comunicativa te ofrece. No te vas a permitir a ti mismo experimentar las sensaciones y los pensamientos y el crecimiento personal que supone comunicar, ¿no?, delante de un público o a través de una cámara. Con lo cual no se trata de quedarte fijo en una de las 3 posiciones perceptuales, quedarte atrincherado y no salir de ahí. De lo que se trata es de aprender a manejarte como pez en el agua en las 3 posiciones perceptuales y también se trata de desarrollar la habilidad de cambiar ágilmente de una posición a otra dependiendo del objetivo que tengas en cada momento durante la situación comunicativa, ya sea hablando en público, ya sea hablando ante la cámara. Y esto, como siempre, también te puede servir para tu vida cotidiana, el saber si estás asociado, si estás disociado, cuando te comunicas con las personas de tu entorno, si a lo mejor te convendría salirte a tercera posición un momento para recabar información que te sirva para mejorar la comunicación con cierta persona con la que a lo mejor estás teniendo un conflicto. Así que esta técnica de las posiciones perceptuales te puede servir, por una parte, para evaluar la comunicación a tiempo real, es decir, cuando estás en esa interacción comunicativa, decir, bueno, me voy a salir un poquito a tercera a ver cómo se está desarrollando esta interacción, o voy a ponerme en segunda posición para verme cómo me están viendo ellos, para ver si a lo mejor tendría que efectuar algún cambio. Así que ahora sí que te animo a que pruebes este enfoque de las 3 posiciones perceptuales. La próxima vez que vayas a hablar
hablar en público, que vayas a dar una clase, una formación o la próxima vez que te pongas delante de una cámara. Puedes aplicarlas y empezar a practicarlas ya en tus ensayos, porque de hecho así a la hora de actuar delante de un público o de ponerte delante de una cámara, ya vas a tener mucha más facilidad para cambiar de una posición a otra y para manejarte en ellas como pez en el agua. Así que una vez las pruebes, te animo a que me comentes cómo ha ido la experiencia o bueno, si ya en algún momento, a lo mejor sin darte cuenta, has practicado esto del cambio de posiciones perceptuales, pues también te pido que lo comentes en los comentarios del vídeo para que así todos podamos aprender y enriquecernos de tu propia experiencia. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.